2 contra 24. Los uzbekis, que habían fugado ante la decisión y el coraje de los turquestanos, volvían reforzados y deliberaban a unos 50 pasos sobre la mejor manera de apoderarse de los recalcitrantes. Luego, temiendo alguna inopinada descarga, se habían tendido detrás de una mata de arbustos. Murmuró el gigante, no me parecen muy corajudos estos soldados del emir. Con 2 docenas de hombres yo habría tomado a esta hora de asalto su reducto. No te adelantes, Tabriz, la partida no ha comenzado todavía. ¿Has olvidado que en el reducto hay falconetes y que esta tapera tiene las paredes de barro? Lo amonestó el joven, que no participaba de su optimismo. En el mismo instante partió en la mata un tiro de fusil que fue a incrustarse en la mesa que le servía de barricada. El coloso dio un salto y se puso al reparo detrás de la puerta. Por lo visto se han decidido, dijo sonriendo. Son más prudentes que conejos. Calla, Tabriz, y trata de no exponerte. No temas, señor. Voy a dejar que derrochen sus municiones. También yo tengo apego a la vida, al menos hasta el día en que te vea vengado. Una descarga siguió a su discurso. Las balas penetraron en la tabla, en las paredes y en el techo. Patrón, tengo una idea que me parece buena. No te asustes si me oyes gritar. Al contrario, imítame. Resonó una segunda descarga. El gigante lanzó un alarido como si hubiese sido herido de muerte. Grita también tú, patrón, fuerte, fuerte. Aunque Hussein todavía no había captado la intención de su servidor, profirió un aullido salvaje. Ahora silencio, le susurró Tabriz, finjámonos muertos. Los sitiadores, al oír los gritos que se habían levantado con los fusiles humeantes, permanecieron quietos algunos minutos y al no percibir ningún rumor procedente de la choza, alentados por el tipo del turbante verde, avanzaron algunos pasos. Luego, como los ocupantes no dieran señales de vida, creyeron que ya no la tenían y decidieron retirar sus cadáveres del interior. Eso hizo que no tomaran la precaución de cargar sus mosquetes. Atención, patrón, murmuró el gigante, que se mantenía oculto detrás del batiente de la puerta. Cuando sea el momento, cáeles encima saltando por arriba de la mesa. El que iba a la cabeza del pelotón se había adelantado blandiendo una descomunal cimitarra y cuando estuvo a 3 o 4 pasos de la tapera empezó a gritar: «Ríndanse, ríndanse». Como no obtuviera ninguna respuesta, esperó todavía un rato y luego declaró volviéndose a sus hombres: «Están verdaderamente muertos. No esperaba de ustedes que tirasen tan bien». Los 24 soldados avanzaron valientemente, pero cuando estaban por remover la mesa, Hussein y el inmenso Tabriz la salvaron de un salto y cayeron sobre ellos, haciendo resonar el grito de guerra de su tribu: «Hurán, Hurán». El ataque fue tan inesperado que produjo un desbarajuste. Los 2 primeros golpes de Canjear derribaron a la pareja de uzbekis más adelantada con las cabezas partidas. El coloso, con su sola presencia, inspiraba pánico. Los atacantes, convertidos en atacados, se pusieron a disparar como liebres en pos de su jefe, que marcaba el tiempo de la velocidad. Creo que por el momento tienen bastante, consideró Tabriz, pero pronto habrá que cuidarse mucho de las balas, pues van a caer como lluvia sobre nosotros. Mientras sean de fusil no me preocupan, expresó el joven. Lo malo sería que se sirviesen de los falconetes que tienen en el reducto. Hasta ahora no han pensado en ellos. Si llegaran a tener esa ocurrencia, no podríamos resistir mucho. ¿Qué hacen ahora esos poltrones? Nos están espiando y cambian ideas. Parece que les agrada más parlotear que combatir. No, me engañaba. Van a consumirle más pólvora al emir. Salieron algunos tiros de la mata que solo produjeron ruido y humo, ya que las balas de esos viejos mosquetes no lograban atravesar las paredes de barro ni la mesa de un espesor poco común. «Adelante, música», voceaba el gigante, que parecía divertirse enormemente. «Hace falta algo más que vuestros ruidosos fusiles para vencernos, estúpidos. Vengan a desalojarnos con los canjeares, si se atreven». De súbito, pegó un salto hacia la mesa sin cuidarse de las balas.
¿Qué haces, Tabriz?, le gritó Hussein. El miserable, allí, el Utis, está allí. Con los uzbekis, sí, patrón, se oculta, el canalla, pero lo tendré de ojo. Sal de ahí. Tienes razón, señor, soy un idiota en exponerme así. Algunos centímetros más abajo y mi cabeza estallaba. Una bala le había hecho saltar su alto gorro persa y desde ese momento tanto él como su joven amo se guardaron bien de asomarse, pues la fusilería continuaba sin pausa. Cesó media hora después, como si los sitiadores se hubiesen convencido de que estaban haciendo un desperdicio inútil de municiones. ¿Vendrán al asalto ahora, Tabriz?, preguntó Hussein. No parece que tengan esa intención, contestó el coloso, al menos por el momento. ¿Irán a buscar los falconetes? No lo sé, señor, pero no me siento muy tranquilo. ¿Cuál será el fin de esta aventura? Ya no los veo, ¿los ves tú? Desaparecieron todos, habrán ido a desayunarse. Vamos a ver si encontramos nosotros también algo de comer. Mientras tú vigilas, yo hurgo. En la mezquina habitación había algunos cajones contra las paredes y un baúl carcomido sobre el que yacía un jergón que debía seguir del lecho al ocupante de la choza. Tabriz buscó en su interior y tuvo suerte de hallar varias galletas de maíz y un cacharro con pescado frito conservado en grasa de camello. En un ángulo encontró también un vaso de kumis. Por un par de días tenemos víveres asegurados, dijo Tabriz después de realizada la inspección. Y en ese tiempo pueden suceder muchas cosas. ¿Volvieron, patrón? No veo a nadie. Se diría que han abandonado la empresa. El gigante no contestó. Estaba muy ocupado en mover algo que se hallaba en la base de una de las paredes. Se trataba de una tabla de encina encajada en el barro. ¿Qué haces?, quiso saber el joven. Algo debe de haber detrás de esto, contestó el servidor tirando de la madera. Es resistente. Ya vas a ceder, querida. Nada resiste a los músculos de Tabriz. En uno de los fuertes tirones se dio el obstáculo y dejó al descubierto una abertura de más de 1 metro de circunferencia que debía comunicar con alguna caverna subterránea o por lo menos con algún sótano. Señor, cuida la puerta en tanto yo hago una exploración. Se deslizó y desapareció mientras su compañero tomaba posición detrás de la mesa, pero no descubrían ningún uzbeki. Seguramente estarían deliberando sobre algún plan para apoderarse de los duros combatientes. En esto pensaba el sobrino del beg cuando vio penetrar en la choza un objeto humeante que lo obligó a apartarse bruscamente. Alguien había lanzado un hachón encendido. No parece que se hayan retirado, murmuró Hussein. Un acceso de tos le impidió continuar. Había caído otro cuerpo junto a la puerta, del cual se desprendía un humo acre y hediondo. El alfec, la hierba repugnante de los pantanos amargos. A eso sí que no podremos resistir. Nos van a asfixiar. Por todos los diablos del infierno, gritó detrás de él el gigante, que acababa de salir del pozo y se había puesto a toser. Llego bien a tiempo. Nos van a agarrar, Tabriz. El viento sopla de aquel lado y dentro de poco la choza estará llena de humo. Sígueme, señor. Antes de que adviertan nuestra fuga, estaremos lejos. Verás qué linda jugada. El coloso reía despreocupadamente, lo que demostraba que no había ningún peligro. Sin pedir explicaciones, Hussein se puso detrás de su fiel servidor, quien después de haberse llenado los bolsillos de galletas y pescado, había redescendido por la abertura. Aférrate a mi casaca, señor, le dijo, ya que no tienes como yo ojos de gato. ¿A dónde vamos? No te preocupes, corre siempre tras mío antes de que ese humo pestilente nos asfixie. El coloso caminaba deprisa con los brazos extendidos hacia adelante. Parecía que viese realmente, porque no necesitaba ni un segundo en su avance. El joven, en cambio, andaba a ciegas por aquel corredor tenebroso en el que no se filtraba un solo rayo de luz. El suelo al principio descendía, pero aproximadamente a los 100 metros se empinaba sin que la oscuridad se atenuase. Un rato después anunció Tabriz.
Ya llegamos. He aquí el aire fresco de la colina que empieza a acariciarnos. Todavía 15 o 20 pasos y haremos trabajar a los falconetes. ¿Los falconetes? ¿Te has vuelto loco, Tabriz? Ya verás, patrón. Los tomaremos por la espalda. Los vamos a ahogar a todos en el río, incluso a Lutis. Alto, ya estamos en la salida. El coloso se había parado de golpe. Sus manos tantearon una superficie metálica y al dar con una manija, la empujó con fuerza. Una gran claridad iluminó el corredor. «Una puerta de hierro», exclamó Hussein. «¿A dónde lleva?» «Nunca podrías adivinarlo. No me impacientes, Tabriz. Ven». Cruzaron la puerta y se hallaron en una suerte de depósito lleno de cajones y barriles que recibía la luz por dos estrechas troneras. «¿Dónde estamos?», repitió el joven. «En un polvorín. Esos barriles están llenos de pólvora. Ya los inspeccioné antes. ¿Será el reducto que vimos desde la barca?» «El mismo, señor. De modo que nos encontramos en la guarida de los lobos de Bucana. Espero que no nos hagan pedazos». «No lo creo. Por lo pronto cerraremos la puerta de comunicación, que es sólida y se atranca con varas de hierro. Los uzbekis no entrarán en el corredor antes de que pasen varias horas. ¿Estás seguro de que no hay nadie en el reducto?» «Cuando estuve no oí rumor alguno. Es indudable que toda la guarnición se encuentra en la orilla del río esperando que salgamos de la choza». Atravesaron el depósito y pasaron a una caballeriza en la que se hallaban 4 hermosos corceles persas. «Ya tenemos con qué vadear el río», exclamó Tabriz. «Son soberbios», admiró el sobrino del beg. «Calla, ¿no has oído crujir una puerta? ¿Serán los soldados que vendrán a proveerse de municiones?» «Esto es lo que nos faltaría». En un ángulo había un montón de heno lo suficientemente alto como para ocultarlos y se colocaron detrás. Un paso pesado y cadencioso se hizo notar a lo largo de un pasaje cubierto que conduciría sin duda al reducto. Unos segundos después, un viejo bucaro armado de fusil entraba en la caballeriza y se dirigía al depósito de municiones. El gigante había hecho un movimiento para incorporarse, pero fue retenido por Hussein. «Déjalo estar», le susurró. «Podría dar la voz de alarma. Cuando se haya llenado de pólvora y balas, retornará al río». Es lo que sucedió. El hombre a su regreso llevaba consigo 2 bolsas de regular tamaño y se marchó sin haber notado nada. Al apagarse el ruido de sus pasos, los 2 esteparios se pusieron de pie. «Rápido, patrón», apremió el gigante. Salvaron rápidamente el recinto cubierto y salieron al aire libre, donde estaba la batería de 4 falconetes afirmada sobre un terraplén. No había ningún centinela. El comandante, seguro de que a nadie se le ocurriría llegar hasta allí, había llevado a presenciar el asedio de la choza a todos sus hombres. Tabriz buscó la puerta de salida del reducto al descampado y la trancó con una gruesa viga. Capítulo 11. La derrota de los uzbekis. El fortín que defendía los vados de la Mu-Darja, en ese punto de la frontera, estaba situado sobre una pequeña colina, posiblemente la única altura de la estepa occidental. Aunque no era muy recio, ofrecía cierta importancia porque estaba formado por un grupo de construcciones de adobe en un terraplén lleno de almenas y contaba con 4 falconetes que disparaban balas de 1 libra. Desde allí, los turquestanos dominaban el río en un largo trecho y a toda la aldea. Divisaron enseguida la choza que acababan de abandonar, la cual estaba aislada de todas las demás en la extremidad meridional. Delante de ella ardían hachones de leña fétida que expandían nubes de humo negro y a poca distancia se hallaban en acecho los soldados del emir fusil en mano, preparados a recibir con una descarga a los presuntos asilados. Eran unos 40, y a ellos se habían agregado algunos pescadores, más por curiosidad que para prestarles ayuda. Tabriz exclamó de pronto: «El Utis, allá, atraviesa el río en una barca llevando 2 caballos. ¿Huye? Lo apostaría. Ha de haber recibido el precio de su traición y ahora trata de ponerse a salvo». «No debemos dejarlo escapar, Tabriz. Quiero tener a ese hombre en mis manos.
Pues sospecho que es uno de los águilas pagados por Abey. Espera. Entonces, voy a tratar de destrozarle la barca. Te dije que lo necesito vivo. Haré lo que pueda por complacerte. Tú dispara contra los uzbekis. Yo miraré a ese perro y a su compañero, que me parece es el que nos cocinó el pescado. Examinaron los falconetes y vieron que estaban todos cargados. Apuntaron con la mayor exactitud las dos piezas que se hallaban en las extremidades de la batería y encendieron las mechas. «Allá va», anunció Hussein. Una fuerte explosión sacudió el aire y el proyectil fue a caer en medio de los uzbekis, derribando a dos de ellos. El coloso hizo fuego a su vez y la bala dio en la popa de la chalupa en que huían los dos bandoleros. Entre los soldados del emir se produjo indescriptible estupor y se desparramaron en todas direcciones, profiriendo aullidos y blasfemias. «A las otras piezas», urgió Tabriz, «no hay que darles tiempo de reponerse. Sabremos aprovechar los tiros. Mira, la barca se hunde». «Por Mahoma, esos miserables están ganando la costa a caballo. Ah, pero a lo menos nos enseñan dónde está el vado. Lo aprovecharemos». Caragual y Dinar, al ver que la chalupa se iba a pique, se habían tirado resueltamente al agua, obligando a hacer lo mismo a los caballos, y como los separaban pocos metros de la ribera, llegaron rápidamente a ella y se perdieron en la espesura. El gigante, al verlo, exclamó con acento lamentoso: «Ah, señor, ¿por qué no me permitiste matarlos?». Hussein no tuvo tiempo de contestarle. Furiosos alaridos y algunos disparos de mosquete habían explotado al pie de la colina. Los uzbekis se habían decidido a atacar cuando se dieron cuenta de quiénes eran los que habían ocupado el reducto. «Patrón», sugirió Tabriz, «descarga los otros falconetes mientras yo voy a buscar más munición. Trae también fusiles y ten pronto 2 caballos a la salida», completó el joven. «Estemos listos para huir». Mientras el gigante se alejaba corriendo, el sobrino del beg se puso a buscar el sitio donde se habían ocultado los enemigos. Estos, reparados por las rocas, habían alcanzado la base del sendero y avanzaban aguijoneados por la voz de su jefe. «Los voy a tomar de enfilada», musitó Hussein. «Se me ofrecen en profundidad y 2 balas bien dirigidas van a producir un descalabro». Sin preocuparse del fuego de arcabuz que le hacían, resguardado como estaba por las almenas, puso en posición las 2 piezas apuntando a lo largo del sendero y las descargó una tras otra. La primera bala le sacó limpia la cabeza, con turbante y todo, al que comandaba la tropa, y la segunda derribó, como si se tratase de un juego de bolos, a media docena de soldados. Los demás se detuvieron un instante, indecisos entre continuar subiendo o salir disparando. La muerte de su jefe hizo que optaran por lo último. Descendieron desordenadamente la vereda y ganaron el río, donde se encontraban varias barcas ancladas. Cuando Tabriz estuvo de vuelta con las municiones, ya se habían embarcado y remaban desesperadamente. «Te perdiste lo mejor», le dijo Hussein. «Somos dueños de la aldea». «Escaparon. Ya no se les ve. Han de ir a buscar refuerzos. Pero no vamos a ser tan torpes como para esperarlos. Los caballos están listos, elegí los 2 mejores. Y los fusiles, colgué 2 de cada silla, había bastantes en el arsenal. Entonces, vámonos antes de que regresen y tratemos de vadear el río». Traspusieron corriendo el declive del terraplén y alcanzaron la puerta detrás de la cual se hallaban las cabalgaduras. Atravesaron una especie de rastrillo tendido sobre un precipicio, montaron de un salto y descendieron el sendero a todo galope. La aldehuela había sido abandonada por sus habitantes ante el temor de ser ametrallados por la batería del fortín. «Si no nos salvamos ahora, no lo haremos nunca más», sentenció el coloso. «Mahoma y Alá nos protegen». «Así lo creo», concordó Hussein, «y lo hacen para que yo pueda castigar al infame que engañó a mi tío, me robó a Talmá y trató de asesinarnos. Al vado, Tabriz, nos espera nuestra querida estepa turana». Los caballos no opusieron ninguna resistencia para entrar en el agua. Al fondo
Se tocaba a poco más de 1 metro y avanzaron con toda seguridad. Un cuarto de hora más tarde ponían el pie en la ribera opuesta, que no era muy escarpada. Sigamos las huellas de Lutis y su compañero, Tabriz. Dejaron un pasaje entre esas hierbas, de modo que no nos será difícil hacerlo. Estarán lejos, pero no nos llevan más de 1 hora de ventaja. Acelera. Se habían internado apenas en la arboleda cuando sintieron resonar un tiro de arcabuz y una voz que intimaba: «¡Alto! Son prisioneros. Prepara el canjear, Tabriz, y carguemos», gritó Hussein. Por fortuna, la amenaza no tuvo consecuencia, pues con gran sorpresa los fugitivos pudieron continuar camino sin ser molestados y penetrar en la inmensa estepa de los filiados. «Esta es la libertad», exclamó el gigante. «Y la venganza», agregó Hussein. «¿Ves las trazas de Lutis, Tabriz?» «Sí, patrón. Por aquí pasaron los 2 granujas. Las hierbas no se han enderezado todavía. ¿Se habrán resignado los uzbekis con su derrota o nos perseguirán?» «No creo que se atrevan a invadir la frontera». La soberbia, verdeante llanura, donde las hierbas estaban constantemente en movimiento, como las olas del mar, se abría ante ellos. El sol tramontaba envuelto en un nimbo de oro y púrpura, pero pronto la luna aparecería en todo su esplendor. En la vasta planicie no se distinguía una tienda, un animal, ni tampoco vestigios de los bandidos. A pesar de ello, los jinetes no perdían la esperanza de alcanzarlos. «Antes de que lleguemos a orillas del Mar Negro o a los confines de Persia, les caeremos encima», sostenía Tabriz. «Es imposible que monten caballos mejores que los nuestros». «¿Hacia dónde crees que se dirigen?» «Lo más probable es que busquen pasar a territorio irano. En ese caso, tendrán que cruzar la estepa de los sartos. Tengo necesidad de ese hombre, Tabriz. Es un testimonio precioso, que yo preferiría torcerle el cuello antes que llevárselo a tu tío». «Cometerías un gran error, Tabriz». «Mira», lo interrumpió 2 puntos negros en el horizonte. «¿Nuestros hombres?» «Podrían ser también 2 liebres, señor. Esperemos a que salga la luna». Hussein detuvo su montura y estudió con atención las 2 manchitas que se veían en lontananza. «Lobos no son», estimó, «más bien parecen caballos». Reanudaron la carrera en el momento en que el sol desaparecía por completo, sumiendo la estepa en profunda oscuridad. «Atenuemos un poco la marcha, señor, y esperemos la salida de la luna, que no tardará en producirse», propuso el coloso. «Entonces los alcanzaremos de noche». «Sería lo mejor. En alguna parte habrán de detenerse. Sus caballos no son de hierro y tendrán necesidad de un poco de reposo». Pusieron los animales al paso a la espera de que una claridad en el horizonte les anunciase la aparición del astro nocturno. Tabriz no apartaba los ojos de la línea marcada por los perseguidos, bien visible entre las altas hierbas. No habían transcurrido 20 minutos cuando surgió en la extremidad de la planicie un gran disco de cobre inflamado que proyectaba grandes fases de luz rosa, la cual se transformaba rápidamente en azulada. «Ya tenemos ahí la luna que acude en nuestra ayuda», dijo el gigante. «Vamos a ver cómo en pleno día y en este mar de verdor, los caballos de nuestros bandidos se destacarán nítidamente». «Deben de haber hecho alto en alguna parte, porque no los percibo», observó Hussein. «También es posible que, habiéndose dado cuenta de que son perseguidos, hayan forzado la marcha para ganarnos alguna milla». «No lo creo, señor. Sus animales no pueden competir con los nuestros. Lo más posible es que estén escondidos en algún sitio, de modo que hay que proceder con la mayor cautela. Pueden ser buenos tiradores, aunque nunca oí que lo fuera un lutis o un cocinero». «Ya te dije que el bailamonos, sospecho, sea un águila de la estepa. En ese caso la cosa cambia. Pongamos al trote los caballos y seamos prudentes. Tengamos también prontos los fusiles». Moderaron el paso y se alzaron sobre los estribos para abarcar con la vista mayor extensión en busca de un punto luminoso que descubriese el campamento de los 2 pillastres. «No se ve nada», rezongó el coloso, «y no obstante siento, como los lobos cuando olfatean su presa, que nos han preparado una celada.
En guardia y tratemos de ser nosotros los que los sorprendamos a ellos, ya que hay que tomarlos vivos. Continuaron andando durante otro cuarto de hora hasta que Tabriz, que iba adelante, tiró violentamente de las riendas. «Alto, patrón. ¿Hemos llegado?» «Encabrita tu caballo». Un relámpago iluminó el espacio, seguido del estruendo de un grueso mosquete. El animal de Tabriz, que al recibir un vigoroso golpe de talón, se había empinado sobre sus patas traseras, cayó arrastrando a su jinete. Hussein disparó el fusil, disparando al acaso a ras de tierra. Se oyó un grito estridente. «Caragual, me han muerto». «En cambio, yo estoy vivo», replicó el vozarrón del gigante. Con toda habilidad, en el momento de derrumbarse su montura, había estirado las piernas y abandonado los estribos, de tal modo que fue a parar algunos metros más lejos. Mientras se incorporaba, un hombre salía de las hierbas y huía con la velocidad de un gamo. Era el Utis, que, sin tiempo para saltar en su cabalgadura, había cifrado su salvación en su agilidad para mover los pies. El coloso lo vio y se lanzó tras él, canjear en mano, mientras Hussein lo corría a caballo. Pero cuando éste había avanzado unos pocos metros, salía volando por el aire. Su montura había tropezado contra una cuerda tendida y rodado al suelo. Por fortuna, las hierbas ahí tenían más de 1 metro de alto y la caída no tuvo mayores consecuencias. Tabriz, en tanto, perseguía encarnizadamente al fugitivo, al que gritaba sin pausa: «Párate, bandido, o te abro el cráneo». «Es Tabriz el gigante quien te corre. Me basta un puño para anonadarte». El falso domesticador de monos, loco de terror, bufando como una foca, trataba de ganar distancia. Parecía tener alas en los talones y la agilidad de los 20 años. Pero el coloso, con sus largas piernas, no le permitía la más pequeña ventaja y se le acercaba cada vez más. De pronto, el miserable dio un tropiezo y cayó. Tabriz le estuvo rápidamente encima y, tomándolo por el cuello, lo levantó como un muñeco. «Estás en mis manos, canalla», bramó. «Gracias, señor», jadeó el bandolero sin atreverse a oponer resistencia. «La obtendrás si hablas. Por lo pronto dame tu canjear y el arcabuz y esperemos al patrón». «¿El señor Hussein?» «¿Cómo? ¿Lo conoces?», aulló el gigante apretándole el cuello con más fuerza hasta hacerle salir un palmo de lengua. «Ajá, te has traicionado. No andaba tan errado, mi señor». «Gracia, me estrangulas». «No lo haré ahora, pero como no hables». Le quitó las armas, las colocó delante suyo y le advirtió con acento terrible: «Si haces un movimiento te aplasto de un puñetazo, y es bueno que sepas que me bastó uno para matar un día a un camello. ¿Me has entendido?» «Sí, señor Tabriz, no soy sordo», contestó el pillastre con voz temblorosa. En ese momento una voz que venía detrás de la mata preguntó: «¿Lo has apresado?». Era la de Hussein, que avanzaba trayendo por las bridas su caballo y los de los bandoleros. «Aquí lo tengo, señor, y no se escapará, te lo aseguro». El joven ató juntos a los 3 animales y los hizo acostar en el suelo. Luego, armado de su canjear, se acercó al prisionero y le enrostró colérico: «Miserable, después de lo que has hecho, la muerte entre los mayores tormentos no sería suficiente para ti». «Gracias, señor», imploró el infeliz. «Yo no he obrado por cuenta propia». «¿Quién te pagó? Habla». «Si por mí hubiese sido, no los habría traicionado. Por otra parte, no debe negar que merezco un poco de reconocimiento, ya que sin mí no hubiesen salido vivos de la estepa del hambre». «Es más astuto que el diablo, el bribón este», murmuró Tabriz. «¿Por cuenta de quién has obrado? ¿Del jefe de los águilas?» «No, señor. Después que Talmá fue liberada por tu primo Abey, no he vuelto a verlo, y creo que todavía ignoraba que ustedes se hubiesen salvado». «¿De quién entonces?». El malhechor vaciló un momento antes de responder. «Si no lo dices, te haré asar a fuego lento». «¿De tu primo?». «De Abey», rugió el joven. «Sí. Me había tomado a su servicio para que volviese a Kitab a verificar si tú y Tabriz habían muerto. Quería estar seguro». «Ah,
el infame. ¿Y por qué necesitaba esa comprobación? Sin alguien que pudiese atestiguar tu muerte, ¿cómo habría de poder casarse con Talma? El miserable. Una palabra, patrón, terció el coloso, y volviéndose a Caragual. Tú debes saber quién fue el que nos valió a traición cuando hacíamos frente a los moscovitas. Sí, me han dicho que fue Abey. Ese vil quería a mi prometida y le era necesaria mi vida. Continúa. ¿Qué órdenes tenías que cumplir en Kitab? De ser posible, llevar los cadáveres a la estepa, en caso de que solo estuviesen heridos. Tratar de ponerlos en manos del emir, pues te había colocado encima documentos comprometedores. Ya ves, patrón, que no me había engañado, apuntó Tabriz. Hussein permaneció algunos segundos silencioso, luego dijo al bandido: tengo derecho a matarte, pero te perdonaré la vida si declaras delante de mi tío la infame misión que te había encomendado mi primo. Estoy pronto a hacerlo, exclamó Caragual, respirando a pulmones llenos. Tabriz, ata los brazos a este hombre y colócalo a caballo. Partiremos al instante. Tengo sed de venganza. El gigante amarró sólidamente al falso Lutis, y los tres emprendieron la marcha al trote corto de los animales a través de la interminable llanura. Capítulo 12. La justicia del Beg. Guía Agá, sentado en los cojines de seda de su espaciosa tienda, fumaba silenciosamente su narguile. Los siervos entraban y salían para transmitir las órdenes que daba a los conductores del innumerable ganado que pacía en las fértiles tierras de los Artos. Esa tarde no se le veía tan sereno como le era habitual, trabajado tal vez por algún misterioso presentimiento. De tanto en tanto se ponía de pie y separaba casi con rabia la boquilla de ámbar de la boca, como si el tabaco hubiese perdido de improviso su delicioso perfume, y sus ojos se detenían en los 4 halcones de Abey que gemían posados sobre los bastones en cruz. Al exterior, fuertes ráfagas de viento se sucedían una u otra y agitaban el armazón de cristal, cuando se oyeron a los 2 perros de guardia emitir largos y lúgubres aullidos. ¿Quién se acerca, Karen?, preguntó el Beg. No distingo a nadie, señor. Los mastines deben de haber olido a algún animal, respondió el servidor. No, replicó el anciano. Si eso fuera, no ladrarían así y se habrían lanzado en su busca. Sal a ver. Karen, una suerte de mayordomo que había tomado el puesto de Tabriz, se internó en las altas hierbas, aunque estaba convencido de que patrón y perros se habían equivocado. Pero cuando habían recorrido unos 300 metros, llegó a su oído el galope de varios caballos. Temiendo que una banda de ladrones estuviese por irrumpir en el campamento, regresó aceleradamente a la tienda para informar a su dueño. ¿Será Bey que vuelve de casa de Talma?, preguntó éste. Nunca se deja acompañar, Beg, observó el mayordomo. Además, los perros lo conocen y no harían ese alboroto. En ese se oyeron los gritos de los cuidadores de ganado que gritaban: ¿Quién vive? Una voz tan retumbante como un trueno contestó desde las tinieblas: buscamos al Beg Guía Agá, nuestro señor. Minutos después, 3 hombres que montaban caballos negros cubiertos de espuma desmontaban delante de la tienda del viejo jefe voceando: paso a los amigos. Aquel había dejado caer el tubo de su narguilé y se había puesto pálido. ¿Me engañan mis sentidos o resucitan los muertos?, murmuró. No, tío, respondió una voz. Son vivos los que regresan. Una mano levantó el paño en la entrada y un joven avanzó hasta el centro de la tienda. El Beg profirió un alarido. Hussein. Sí, padre, soy yo, expresó el joven, que se había puesto blanco como la creta. Y vengo a pedir justicia al Beg de la estepa turquestana. Y también yo estoy aquí, detonó la voz de Tabriz. Guía Agá había quedado inmóvil de sorpresa. Luego, con un movimiento que le hubiese envidiado un adolescente, se puso de pie. Hussein, Tabriz, exclamó. ¿De dónde vienen? ¿Del otro mundo? No, padre, no hemos salido de este como te había hecho creer mi primo, ya que sus balas no fueron mortales. Hussein, ¿qué quieres decir?, gritó el anciano.
Digo que Abey, mi primo, nos ha hecho fuego por la espalda a Tabriz y a mí, mientras luchábamos desesperadamente contra los rusos. Lo acuso de haber pagado a los águilas para que robasen a Talmá, de haber ocultado en mi faja escritos para que me fusilen los moscovitas o el emir, y contratado a un asesino para atentar contra mi vida por segunda vez. Padre, pido venganza, la pido al beg. Y yo, patrón, expresó Tabriz dando un paso adelante, confirmo todas las acusaciones de tu sobrino y presento otro testimonio, el del hombre pagado por Abey para asesinarnos. Adelante, Caragual, habla. El bandido, que hasta entonces se había mantenido en la sombra, se adelantó. Todo cuanto estos hombres te han dicho, declaróles la verdad. Lo juro por Alá y por Mahoma, su profeta. Yo fui contratado por tu sobrino Abey para suprimirlos o entregarlos al emir de Bukhara. Me adelantó 100 omanes que debía dividir con el compañero que Tabriz mató. Que traigan el Corán y pondré mi mano sobre él. Un rugido que parecía haber salido de la garganta de un león escapó de los labios del beg. Basta, dijo. Las pruebas son suficientes. Por otra parte, yo tenía mis sospechas. Alá sea alabado, te haré justicia. Estrechó con frenesí a Hussein contra su pecho y volviéndose al mayordomo que se hallaba en la puerta, le ordenó con gesto majestuoso. Ve a casa de Talmá y dile a Abey que venga inmediatamente. Es inútil, señor. Oigo el galope de su caballo, informó Karen. Hussein, Tabriz, salgan y llévense a ese bandolero. Vuelvan cuando esté aquí Abey. Una pregunta antes, padre. ¿Se casó con Talmá? No. No se lo prometí porque no pudo presentarme pruebas de tu muerte. Gracias, padre. Después que salieron, el beg se reacomodó en los cojines, encendió con calma, más aparente que real, su narguile y acarició el mango de su cimitarra de damasco con feroz sonrisa. En ese momento, el galope del caballo de Abey se oía netamente. La justicia del beg será tremenda, murmuró. El animal se detuvo a la entrada de la tienda y Abey, de blanca casaca con alamares de oro, entró saludando. Buenas noches, padre. El anciano movió apenas la cabeza, retiró de su boca el tubo del narguilé y preguntó con acento indiferente. ¿Cómo está Talmá? Llora siempre, padre, respondió el joven con ira en la voz. Parece que no es capaz de olvidar al pobre Hussein. Quizá dude de que haya muerto. Lo vi caer con mis propios ojos, justo con Tabriz bajo el plomo de los rusos. ¿Qué espera todavía? ¿Estás bien seguro de que han muerto? ¿Dudarías de mí? Protestó Abey palideciendo. Acércate y escúchame. El traidor, ocultando su inquietud, obedeció. Vuelve ahora la cabeza. Con indescriptible espanto miró a su tío, en cuyos ojos brillaba una mirada terrible. El malvado jovenzuelo giró la cabeza y lanzó un aullido. «Vuélvete», repitió este en un bramido. Hussein, Tabriz y Caragual se hallaban en fila a la entrada de la tienda. «¿Los ves?», gritó el beg. Con rápido gesto extrajo su larga cimitarra. Un lampo fulguró en el aire y Abey se desplomó con la cabeza casi separada del tronco. Esta es la justicia del beg de la estepa turquestana, proclamó con voz tonante. Hussein, ya estás vengado. Caragual, el falso lútil loco de terror, se había lanzado fuera de la tienda, pero Tabriz, que no lo perdía de vista, lo siguió. Se oyeron 2 detonaciones y al rato regresó con las 2 pistolas humeantes en las manos. Patrón, dijo a Hussein, que contemplaba horrorizado el cuerpo de su primo. Tú le habías prometido perdonarle la vida al bandido, pero no yo. Traidores hay demasiados y sobran en la estepa. Guía Agá se acercó y con voz tranquila dispuso. La ley de la tribu fue cumplida. Ahora, hijo mío, toma mi mejor caballo y ve a reunirte con tu prometida, que desde que ha vuelto no hace más que llorarte. Luego ordenó a Tabriz indicándole el cuerpo de Abey. Entierra a este hombre en la estepa. No es mi sobrino, sino un miserable. Anda, sácalo de mi vista.